El Salmo 58 es un texto que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza de la justicia y la percepción que tenemos de ella, tanto a nivel individual como colectivo. En este pasaje, se plantea una crítica contundente a la injusticia y a la maldad que puede prevalecer en la humanidad. Sin embargo, más allá de la literalidad de las palabras, se encuentra un llamado a examinar nuestras creencias y cómo éstas moldean nuestra comprensión de lo que consideramos justo y correcto. Las creencias son poderosas. Son los filtros a través de los cuales interpretamos el mundo que nos rodea. Desde la infancia, absorbemos las creencias de nuestra cultura, de nuestras familias y de las instituciones que nos rodean. Estas creencias pueden ser limitantes o liberadoras, y juegan un papel crucial en nuestra percepción de la justicia divina. El Salmo 58 nos ofrece una perspectiva que puede ser vista como un espejo, reflejando no solo las injusticias externas, sino también las creencias internas que nos llevan a aceptar o rechazar estas injusticias. Gracias por acompañar nuestros devocionales. Escribe en los comentarios tu experiencia de vida, tu petición de oración y lo que te pareció este vídeo. Comparte ya con quienes amas y suscríbete a nuestro canal. Cuando consideramos la justicia divina desde el prisma de nuestras creencias, nos encontramos ante una paradoja. Por un lado, muchos de nosotros hemos sido enseñados a pensar que la justicia es un principio inmutable, regido por normas y leyes que son aplicadas de manera equitativa. Por otro lado, el Salmo 58 nos confronta con la realidad de que la justicia no siempre se manifiesta de manera evidente en nuestra vida cotidiana. Esta disonancia puede generar un profundo malestar espiritual. Si creemos en un Dios justo, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Esta pregunta puede llevarnos a un estado de confusión y desesperanza, afectando nuestra salud espiritual y emocional. La influencia de nuestras creencias en la percepción de la justicia se manifiesta de múltiples formas. Por ejemplo, si creemos que el sufrimiento es un castigo divino, es probable que experimentemos culpa y vergüenza en momentos de adversidad. En cambio, si vemos el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, podemos enfrentar las dificultades con una actitud más resiliente. La forma en que interpretamos nuestras experiencias está, en última instancia, determinada por nuestras creencias fundamentales sobre la vida, el universo y nuestra relación con lo divino. En el contexto del Salmo 58, es importante reconocer que nuestras creencias no solo afectan nuestra percepción de la justicia, sino también cómo nos relacionamos con los demás. Cuando observamos injusticias en el mundo, nuestras creencias nos llevan a reaccionar de diferentes maneras. Algunas personas pueden sentir la necesidad de actuar, de luchar por lo que consideran justo. Otras pueden caer en la apatía, convencidas de que no tienen poder para cambiar la situación. Ambas reacciones están profundamente influenciadas por nuestras creencias sobre el papel que desempeñamos en el mundo y la naturaleza de la justicia. Además, nuestras creencias pueden crear una especie de burbuja que nos aísla de la realidad de los demás. Si nuestro marco de referencia nos lleva a juzgar a los demás de acuerdo con estándares que no aplicamos a nosotros mismos, es probable que perpetuemos un ciclo de injusticia. El Salmo 58, al señalar las injusticias y la maldad, nos invita a mirar dentro de nosotros y cuestionar nuestras propias creencias y comportamientos. Esta autoevaluación es esencial no solo para nuestro crecimiento personal, sino también para la creación de un mundo más justo. A medida que exploramos la conexión entre nuestras creencias y nuestra percepción de la justicia, es crucial considerar cómo estas creencias afectan nuestro bienestar espiritual. La injusticia, ya sea en un contexto personal o global, puede generar una carga emocional considerable. Las emociones negativas, como la ira y el resentimiento, pueden consumir nuestra energía vital, afectando nuestra salud física y espiritual. En este sentido, el Salmo 58 no solo señala la maldad en el mundo, sino que también nos advierte sobre el peligro de permitir que esas injusticias nos definan. La clave para trascender este ciclo de negatividad radica en la transformación de nuestras creencias. Si logramos cultivar una visión más amplia de la justicia, una que incluya la compasión y el entendimiento, podemos liberar nuestra energía emocional de las ataduras del rencor y la frustración. Esto no significa ignorar las injusticias o no luchar contra ellas. Al contrario, implica abordarlas desde un lugar de amor y comprensión.
La justicia verdadera no es simplemente castigar a quienes han hecho mal, sino también buscar la redención y el entendimiento de las raíces de esos comportamientos. La autorreflexión se convierte en un instrumento poderoso en este viaje. El Salmo 58 nos insta a reconocer nuestras propias fallas, a examinar nuestras creencias y a cuestionar la manera en que percibimos la justicia. Este proceso de autoevaluación nos permite identificar las creencias que nos limitan y trabajar para transformarlas. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra salud espiritual, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en el mundo que nos rodea. La importancia de la autorreflexión en la búsqueda de la justicia no puede subestimarse. Nos proporciona la oportunidad de confrontar nuestras propias sombras y de reconocer cómo nuestras creencias pueden haber contribuido a perpetuar la injusticia. Al hacerlo, comenzamos a desmantelar las estructuras mentales que nos han mantenido atrapados en patrones de comportamiento destructivos. La transformación comienza dentro de nosotros y se refleja en nuestras acciones hacia los demás. Este proceso de autorreflexión también está intrínsecamente ligado al poder del pensamiento positivo. Si bien el Salmo 58 aborda el tema de la maldad y la injusticia, también nos ofrece la oportunidad de cultivar una mentalidad que promueva la justicia, la compasión y el perdón. El acto de elegir pensamientos y actitudes positivas puede ser un poderoso catalizador para la transformación personal y colectiva. Cuando decidimos enfocarnos en lo que es justo y correcto, en lugar de quedarnos atrapados en la ira y el resentimiento, comenzamos a crear una realidad diferente. Las creencias que sostenemos sobre la justicia y la maldad pueden ser desafiadas y transformadas a través del poder del pensamiento positivo. Este cambio en nuestra mentalidad no solo afecta nuestra percepción de la justicia, sino que también tiene un impacto directo en nuestra salud espiritual. Cuando elegimos cultivar pensamientos que promueven la paz y la comprensión, nuestra energía emocional se transforma, lo que a su vez puede influir en nuestro bienestar físico y mental. Finalmente, al considerar la responsabilidad personal en la creación de nuestra realidad, es esencial recordar que nuestras decisiones y acciones son fundamentales. El Salmo 58 nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel en la manifestación de una realidad más justa y armoniosa. Nuestras creencias se traducen en acciones, y nuestras acciones, a su vez, dan forma al mundo que habitamos. Al tomar conciencia de esta responsabilidad, comenzamos a empoderarnos para crear el cambio que deseamos ver en nosotros mismos y en la sociedad. En este viaje de transformación, es crucial reconocer el papel de la compasión. En contraposición a la ira y la venganza que el Salmo 58 critica, la compasión nos invita a adoptar una perspectiva más amplia y profunda sobre la justicia. La compasión nos permite ver a los demás en su humanidad, reconociendo que todos somos susceptibles a cometer errores. Al cultivar la compasión, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también comenzamos a sanar las heridas del mundo. Así, al avanzar hacia el subtema de la conexión entre la energía emocional y la salud espiritual, es evidente que nuestras creencias y nuestras emociones están entrelazadas en un delicado equilibrio. Las emociones negativas, como la ira y el resentimiento, pueden convertirse en obstáculos en nuestro camino espiritual, afectando no solo nuestro bienestar, sino también nuestra capacidad para actuar con justicia y compasión. La invitación del Salmo 58 es, en última instancia, a liberarnos de estas ataduras emocionales y a abrazar una vida de amor, comprensión y autenticidad. El Salmo 58 es un texto profundo que invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, sus emociones y sus acciones. En su esencia, este salmo no solo es una denuncia de la injusticia y la maldad, sino también un llamado a la transformación interior. En el contexto de las emociones negativas y su impacto en nuestra salud espiritual, es crucial entender cómo sentimientos como la ira y el resentimiento no solo afectan nuestro bienestar espiritual, sino que también influyen en nuestra salud física y nuestra calidad de vida. Las emociones son energía en movimiento. Cada emoción que experimentamos tiene una vibración única que puede elevar o disminuir nuestro estado vibracional. La ira, por ejemplo, es una emoción poderosa que puede surgir como respuesta a la injusticia. Sin embargo, cuando nos aferramos a esta ira, comenzamos a crear un campo energético denso en nuestro ser. Este campo no solo afecta nuestro estado emocional, sino que también puede tener repercusiones en nuestra salud física.
Estudios en el campo de la biología de la creencia han demostrado que las emociones negativas pueden contribuir al desarrollo de diversas enfermedades, desde problemas cardíacos hasta trastornos autoinmunitarios. El Salmo 58 nos presenta una imagen de la maldad que habita en el corazón humano, así como el dolor que esta maldad puede infligir. La ira y el resentimiento, cuando se alimentan, pueden convertirse en una carga pesada que llevamos a lo largo de nuestra vida. En este sentido, el Salmo actúa como un espejo que refleja nuestras propias sombras. La ira y el deseo de venganza pueden nublar nuestro juicio y hacernos perder de vista lo que realmente importa: nuestra paz interior y nuestra conexión espiritual. Cuando nos dejamos llevar por emociones destructivas, nos desconectamos de nuestra verdadera esencia. La conexión entre la energía emocional y la salud espiritual es innegable. Al sostener emociones negativas, creamos bloqueos en nuestros centros energéticos, lo que puede resultar en desequilibrios que afectan nuestra vida cotidiana. En lugar de experimentar alegría y gratitud, nos encontramos atrapados en ciclos de desesperanza y desesperación. Esto es lo que el Salmo 58 nos advierte. Al permanecer en la oscuridad de la ira, nos alejamos de la luz de la comprensión y la compasión. La transformación espiritual comienza cuando decidimos soltar estas emociones negativas. La práctica del perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, se convierte en un acto liberador. Perdonar no significa justificar actos de maldad, sino entender que aferrarnos al resentimiento solo perpetúa nuestro propio sufrimiento. Al liberar la ira, comenzamos a elevar nuestra vibración y a acercarnos a un estado de bienestar espiritual. En el contexto del Salmo 58, nos enfrentamos a la realidad de la maldad en el mundo, pero también nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia maldad interior. La ira puede ser una respuesta natural ante la injusticia, pero el Salmo nos invita a cuestionar cuánto tiempo deseamos aferrarnos a esos sentimientos. La energía que gastamos en la ira podría ser redirigida hacia la creación de una vida más plena y significativa. Es esencial recordar que nuestras emociones son una parte integral de nuestra experiencia humana. No debemos reprimirlas, sino aprender a manejarlas de manera saludable. La meditación, la práctica de la gratitud y la autorreflexión son herramientas poderosas que nos permiten transformar nuestra energía emocional. Al cultivar emociones positivas, como la compasión y el amor, comenzamos a sanar no solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Al abordar el Salmo 58 desde esta perspectiva, vemos que su mensaje va más allá de la crítica a la maldad. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿cómo están mis emociones afectando mi vida? ¿Estoy perpetuando un ciclo de ira y resentimiento que me aleja de mi paz interior? Esta autorreflexión es esencial en nuestro camino espiritual, y es el próximo paso que debemos tomar. La conexión entre la energía emocional y la salud espiritual no es solo un concepto abstracto, sino una verdad vivencial. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestra realidad a través de nuestras elecciones emocionales. Por tanto, en el contexto de Salmo 58, se nos recuerda que, aunque la maldad puede existir en el mundo, también tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a ella. Cuando elegimos la compasión sobre la ira, comenzamos a cambiar nuestra realidad. Nos volvemos agentes de cambio en un mundo que a menudo se siente abrumado por la injusticia. A medida que comenzamos a soltar el resentimiento y a cultivar el perdón, elevamos nuestra vibración y creamos un espacio para la paz y la sanación. Este es el verdadero poder de la energía emocional. Tiene la capacidad de transformar no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Al final, el Salmo 58 nos ofrece no solo una crítica a la maldad, sino una invitación a la autorreflexión y al crecimiento personal. Nos desafía a mirar dentro de nosotros y a reconocer nuestras propias sombras, pero también nos ofrece la esperanza de que a través del perdón y la compasión, podemos sanar y elevar nuestra existencia espiritual. Como tal, en el camino espiritual, la autorreflexión es un paso crucial. Nos invita a tomar un momento para mirar nuestras vidas y nuestras emociones. ¿Estamos permitiendo que la ira y el resentimiento gobiernen nuestras decisiones? ¿O estamos eligiendo un camino de amor y perdón? Este es un llamado a la acción, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo en el que vivimos.
En el próximo paso de nuestra exploración, nos adentraremos en la importancia de la autorreflexión y cómo este proceso de autoevaluación puede guiarnos hacia una vida más consciente y significativa. Reflexionaremos sobre cómo reconocer las injusticias y comportamientos dañinos, tanto en nosotros mismos como en los demás, puede ser un catalizador para nuestro despertar espiritual. Así, al final del camino, descubriremos que la verdadera justicia comienza en nuestro interior y que solo a través del crecimiento personal podemos contribuir a un mundo más justo y compasivo. La autorreflexión es un pilar fundamental en nuestro camino espiritual, y el Salmo 58 nos invita a adentrarnos en un proceso de evaluación personal que va más allá de la mera observación superficial. Este salmo, que presenta una crítica contundente a la injusticia y la maldad, nos recuerda que es esencial mirar hacia adentro antes de señalar con el dedo hacia el exterior. La autorreflexión nos ofrece una oportunidad para reconocer no solo las injusticias que nos rodean, sino también aquellas que habitan en nuestro interior. Cuando nos enfrentamos a las palabras del Salmo 58, nos encontramos ante un espejo que revela nuestras propias acciones y pensamientos. ¿Estamos alimentando la maldad en nuestras vidas a través de pensamientos negativos o comportamientos destructivos? La respuesta a esta pregunta puede ser incómoda, pero es crucial para nuestro crecimiento espiritual. En lugar de desviar la mirada hacia los problemas del mundo, el Salmo nos invita a confrontar la realidad de nuestras propias vidas. Este acto de introspección puede ser liberador, ya que nos permite tomar responsabilidad por nuestras acciones, y al hacerlo, comenzamos a transformar nuestro entorno. Las creencias que hemos adoptado, tanto individuales como colectivas, moldean nuestra percepción de la justicia y, en consecuencia, nuestro bienestar espiritual. Si nuestras creencias están enraizadas en la ira, el resentimiento o la victimización, es probable que nuestras acciones reflejen ese estado interno. En cambio, al comprometerse con la autorreflexión, podemos identificar y desafiar estas creencias limitantes. Este proceso no solo nos ayuda a liberarnos de la carga emocional que estas creencias traen consigo, sino que también abre la puerta a una vida más plena y consciente. El Salmo 58 también nos desafía a examinar cómo nuestras interacciones con los demás están influenciadas por nuestras creencias y emociones. A menudo, proyectamos nuestras inseguridades y miedos en aquellos que nos rodean. Este ciclo de negatividad puede perpetuar una cultura de injusticia y división. La autorreflexión, por lo tanto, se convierte en un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, ya que nos permite reconocer nuestros errores y trabajar hacia una transformación positiva. En este sentido, cada momento de autoevaluación es una oportunidad para sanar no solo nuestras propias heridas, sino también aquellas que infligimos en el mundo. Al considerar la importancia de la autorreflexión, es vital recordar que este proceso no es un ejercicio de autoflagelación. Más bien, se trata de un viaje hacia la autocompasión y la comprensión. A medida que nos enfrentamos a nuestras propias fallas y limitaciones, también debemos practicar la aceptación y el perdón hacia nosotros mismos. Este ciclo de autorreflexión y autoaceptación es fundamental para cultivar un estado de bienestar espiritual. Además, el Salmo nos anima a ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones impactan a los demás. La injusticia que vemos en el mundo no es solo un reflejo de las acciones de otros, sino también del papel que nosotros jugamos en su perpetuación. Cuando tomamos conciencia de nuestras contribuciones a las dinámicas de injusticia, nos volvemos más responsables de nuestras elecciones. Este sentido de responsabilidad personal es un componente clave en la creación de una realidad más justa y armoniosa. La autorreflexión nos lleva inevitablemente a cuestionar nuestras creencias sobre la justicia y la moralidad. Nos desafía a preguntarnos, ¿qué significa realmente la justicia en nuestras vidas? ¿Estamos apoyando sistemas que perpetúan la desigualdad, o estamos dispuestos a ser agentes de cambio? Al abordar estas preguntas desde un lugar de honestidad y apertura, comenzamos a desmantelar las creencias que ya no nos sirven y a construir una nueva comprensión de la justicia, una que esté alineada con nuestras aspiraciones más elevadas y con el deseo de un mundo más justo. Este proceso de autoevaluación también abre la puerta a un entendimiento más profundo de la conexión entre nuestras emociones y nuestro bienestar espiritual. Las emociones negativas, como la ira y el resentimiento, pueden surgir como reacciones a la injusticia que observamos,
pero si no somos conscientes de ellas, corremos el riesgo de dejar que estas emociones controlen nuestras vidas. La autorreflexión nos permite identificar estas emociones y trabajar con ellas, en lugar de ser arrastrados por su corriente. Al hacerlo, encontramos un espacio para la transformación, donde podemos convertir la ira en compasión y el resentimiento en perdón. Como resultado de este proceso, no solo mejoramos nuestro estado espiritual, sino que también comenzamos a influir en nuestro entorno de maneras positivas. La autorreflexión se convierte, entonces, en una herramienta poderosa para la sanación, tanto personal como colectiva. Al reconocer nuestras propias injusticias, podemos cultivar un sentido de compasión hacia los demás, lo que nos permite crear conexiones significativas y auténticas. El Salmo 58 nos recuerda que el primer paso hacia la justicia es la autoevaluación. Nos invita a mirar hacia adentro y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y creencias. Este acto de autorreflexión no solo es un mecanismo de autoconocimiento, sino también una herramienta de transformación que nos permite romper el ciclo de la injusticia y la negatividad. En este sentido, la autorreflexión se convierte en un acto de amor, tanto hacia nosotros mismos como hacia el mundo que nos rodea. A medida que nos embarcamos en este viaje de autorreflexión, es esencial recordar que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere paciencia, compasión y una disposición a aprender de nuestras experiencias. Cada momento de reflexión es una oportunidad para crecer, para dejar atrás las creencias limitantes y para abrazar una visión más amplia de la justicia y la bondad. A medida que nos adentramos en esta jornada, comenzamos a descubrir el poder del pensamiento positivo. Esta es una etapa crucial que se entrelaza con nuestro proceso de autorreflexión. Cuando comenzamos a desafiar nuestras creencias limitantes y a reconocer nuestras propias injusticias, también empezamos a abrirnos a la posibilidad de cultivar pensamientos y actitudes positivas. Esta transformación no solo afecta nuestro bienestar espiritual, sino que también tiene un impacto significativo en nuestra salud física y emocional. El Salmo 58 nos invita a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida y nuestras interconexiones. Al hacer esto, nos damos cuenta de que cada pensamiento y cada acción cuentan. En este sentido, podemos elegir enfocarnos en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que nos eleva. A medida que cultivamos pensamientos positivos, comenzamos a experimentar un despertar espiritual que nos conecta más profundamente con lo divino. Así, la autorreflexión se convierte en el primer paso hacia la creación de una realidad más armoniosa, y el pensamiento positivo se transforma en la fuerza que impulsa a esta transformación. La invitación es clara: al mirar hacia adentro, al reconocer nuestras injusticias y al cultivar pensamientos de amor y compasión, podemos romper el ciclo de la negatividad y embarcarnos en un viaje hacia una vida más plena y significativa. Con cada paso que damos en este camino, nos acercamos a la realización de nuestro potencial más elevado y a la creación de un mundo más justo y compasivo. El Salmo 58 es un texto profundamente revelador que aborda no solo la injusticia en el mundo, sino también las implicaciones espirituales de nuestras creencias y emociones. En este contexto, el subtema del poder del pensamiento positivo se convierte en una poderosa herramienta para la transformación personal y colectiva. Este salmo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros pensamientos y actitudes pueden moldear nuestra realidad, y a su vez, nuestra conexión con lo divino. Cuando leemos el Salmo 58, nos encontramos con un llamado a la conciencia. Las palabras del salmista son un grito de desesperación ante la maldad y la injusticia que percibe en su entorno. Sin embargo, más allá de esta denuncia, se puede interpretar como una invitación a elevar nuestra vibración a través de pensamientos positivos. La energía que emitimos a través de nuestras creencias y emociones crea un campo electromagnético que no solo afecta nuestro bienestar espiritual, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando cultivamos pensamientos de amor, compasión y justicia, estamos promoviendo un despertar espiritual que puede ser contagioso. La ciencia de la biología de la creencia, desarrollada por el Dr. Bruce Lipton, nos enseña que nuestras creencias afectan nuestra biología. Es decir, la forma en que pensamos y sentimos no solo influye en nuestra salud mental, sino también en nuestra salud física. Si nuestras creencias están impregnadas de negatividad, como el resentimiento o la ira,
esto puede manifestarse en nuestro cuerpo como enfermedades o malestar. Por el contrario, cuando elegimos adoptar una mentalidad positiva, nuestro cuerpo responde de manera diferente, promoviendo la sanación y el bienestar. El Salmo 58 nos confronta con la realidad de que el comportamiento destructivo no solo es un problema social, sino también un desafío espiritual. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a enfocarnos en aquellas que nos permiten ver la luz incluso en medio de la oscuridad. Esta práctica de cultivar pensamientos positivos no implica ignorar la injusticia, sino más bien, reconocerla y elegir una respuesta que esté alineada con nuestros valores más elevados. Así, el salmista nos invita a ser portadores de luz en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. La reprogramación de nuestras creencias y la adopción de una perspectiva positiva son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Al hacerlo, comenzamos a ver la justicia divina no solo como un concepto distante, sino como una realidad que podemos crear en nuestras vidas. La justicia, entonces, se convierte en un reflejo de nuestras acciones y pensamientos. En este sentido, el Salmo 58 se transforma en un llamado a la acción. Si queremos ver un cambio en el mundo, debemos comenzar por nosotros mismos. La conexión entre nuestras creencias y nuestra experiencia de la justicia es innegable. Si creemos que el mundo es un lugar injusto, nuestras acciones reflejarán esa creencia, perpetuando un ciclo de negatividad. Sin embargo, al elegir cultivar pensamientos de justicia, amor y compasión, encontramos la fuerza para ser agentes de cambio. Este cambio comienza en nuestro interior y se irradia a nuestro alrededor, impactando a nuestras comunidades y eventualmente, al mundo en su conjunto. Es importante mencionar que el poder del pensamiento positivo no se trata de ignorar el sufrimiento o las injusticias que nos rodean. En cambio, se trata de reconocer esas realidades y decidir cómo responder a ellas desde un lugar de amor y compasión. La energía emocional que emitimos tiene un peso significativo en nuestra experiencia espiritual. Las emociones negativas, como la ira y el resentimiento, pueden crear bloqueos en nuestro flujo de energía, impidiendo que experimentemos una conexión profunda con lo divino. En contraste, al adoptar una perspectiva positiva, permitimos que la energía amorosa fluya a través de nosotros, facilitando nuestra conexión con la divinidad y con los demás. La autorreflexión es un componente crucial en este proceso. La invitación del Salmo 58 a reconocer injusticias y comportamientos dañinos, tanto en nosotros mismos como en los demás, nos llama a un examen profundo de nuestras creencias y actitudes. La autoevaluación nos permite identificar patrones negativos y reemplazarlos por pensamientos que fomenten una mayor conexión espiritual. Este proceso no es fácil, pero es esencial si queremos cultivar una vibración positiva y manifestar una realidad más justa. Aquí es donde entramos en la responsabilidad personal en la creación de nuestra realidad. Al reconocer que nuestras creencias y pensamientos tienen un impacto directo en nuestras vidas, comenzamos a tomar decisiones más conscientes. Cada pensamiento positivo que emitimos es una semilla que plantamos en el jardín de nuestra existencia. Si elegimos cultivar pensamientos de amor, compasión y justicia, estamos creando un entorno fértil para que estas cualidades florezcan en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Por lo tanto, el Salmo 58 no solo es una crítica a la maldad, sino también una invitación a reclamar nuestro poder personal para crear un mundo más justo. La transformación comienza dentro de nosotros. Si deseamos ver un cambio en el comportamiento de los demás, debemos ser los primeros en encarnar los valores que deseamos ver. La responsabilidad personal se convierte en un acto de amor que nos conecta con nuestra esencia divina y nos permite ser vehículos de cambio en el mundo. Finalmente, es aquí donde la trascendencia de la compasión juega un papel crucial. En lugar de dejarnos llevar por la ira y el deseo de venganza, el Salmo 58 nos invita a elevarnos por encima de estas emociones destructivas. La compasión nos permite ver más allá de la injusticia y reconocer la humanidad en aquellos que nos rodean, incluso en aquellos que pueden haber causado daño. Este acto de compasión no solo nos libera del peso del resentimiento, sino que también nos conecta con nuestra verdadera naturaleza espiritual. El camino hacia un despertar espiritual implica un compromiso con el amor y la compasión. Al cultivar pensamientos positivos y adoptar una perspectiva de justicia,
comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. Esta transformación personal se expande hacia el colectivo, creando un impacto que va más allá de nosotros mismos. Es un ciclo de energía positiva que se retroalimenta, donde nuestras intenciones y acciones generan un efecto dominó que puede cambiar la vida de otros. En conclusión, el Salmo 58 nos ofrece una profunda reflexión sobre la justicia, la responsabilidad personal y el poder del pensamiento positivo. Nos recuerda que nuestras creencias y emociones son fundamentales en la creación de nuestra realidad. Al adoptar una mentalidad positiva, reconocer nuestras propias injusticias y cultivar la compasión, nos alineamos con el flujo divino que nos conecta a todos. A medida que avanzamos en este viaje espiritual, debemos recordar que somos creadores de nuestras vidas. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión tiene el potencial de manifestar una realidad más justa y armoniosa. La verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de realidad queremos crear? La respuesta reside en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestra capacidad de elegir el amor sobre el miedo, la justicia sobre la venganza y la compasión sobre la ira. Al final, somos responsables no solo de nuestro propio despertar espiritual, sino también del despertar de la humanidad. La transformación comienza dentro de nosotros, y con cada elección positiva, damos un paso más hacia un mundo donde la justicia y la compasión prevalecen. En el estudio del Salmo 58, se revela una profunda crítica a la injusticia y a la malignidad humana. Sin embargo, más allá de su contenido explícito, este salmo invita a una reflexión sobre la responsabilidad personal en la creación de nuestra realidad. Esta idea se encuentra enraizada en la biología de la creencia, un concepto que sugiere que nuestras creencias, decisiones y acciones juegan un papel crucial en la manifestación de nuestras experiencias y en la configuración del mundo que nos rodea. La biología de la creencia nos enseña que cada pensamiento y cada emoción que experimentamos tiene un impacto tangible en nuestra biología y en nuestra realidad. Esto se alinea perfectamente con la enseñanza del Salmo 58, que destaca la importancia de nuestras acciones y decisiones. El Salmo presenta un llamado a reconocer la injusticia y a cuestionar las conductas que perpetúan el daño y la desarmonía. Al hacerlo, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en la realidad que experimentamos. Si nuestras creencias están alineadas con el amor, la justicia y la compasión, podemos manifestar un mundo que refleje esos mismos principios. La responsabilidad personal implica que no podemos simplemente culpar a fuerzas externas por las injusticias que observamos a nuestro alrededor. En lugar de eso, debemos mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué creencias sostengo que podrían estar perpetuando este ciclo de injusticia? ¿Cómo mis decisiones y acciones reflejan mis verdaderos valores? Este proceso de autoevaluación, mencionado en el subtema 3, es esencial para reconocer nuestras propias contribuciones a la realidad que habitamos. La transformación individual es el primer paso hacia la creación de un entorno más justo y armonioso. Cuando tomamos conciencia de nuestra responsabilidad personal, comenzamos a entender que nuestras elecciones diarias, desde las más pequeñas hasta las más significativas, tienen un eco en el tejido de la realidad colectiva. Si elegimos actuar desde un lugar de amor y compasión, influimos no solo en nuestra vida, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. La energía que emitimos, ya sea positiva o negativa, se propaga e impacta nuestro entorno, creando un efecto dominó que puede llevar a un cambio significativo en la sociedad. El Salmo 58 nos alerta sobre el comportamiento destructivo y la falta de justicia, pero también nos ofrece una clave: la toma de conciencia. Al reconocer que somos creadores de nuestra realidad, comenzamos a empoderarnos. Este empoderamiento no solo transforma nuestra vida personal, sino que también puede ser un catalizador para el cambio en nuestra comunidad y en el mundo. La conexión entre nuestras creencias y nuestras acciones se vuelve evidente. Si creemos en un mundo mejor y actuamos en consecuencia, podemos contribuir a su creación. Es importante destacar que esta responsabilidad no se trata de cargar con la culpa por las injusticias del mundo, sino de asumir un papel activo en la creación de un futuro más brillante. Las creencias que sostienen la injusticia pueden ser desafiadas y transformadas a través de la educación, la empatía y la acción consciente. El Salmo 58 nos recuerda que la injusticia no es una fatalidad inevitable,
sino una consecuencia de la falta de conciencia y responsabilidad personal. Al tomar decisiones que reflejen nuestros valores más elevados, comenzamos a ver cómo nuestras acciones pueden influir en los demás. Este proceso de cambio personal puede ser contagioso y puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Así, la responsabilidad personal se convierte en un acto de amor hacia uno mismo y hacia la comunidad. Cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo con principios de justicia, amor y compasión, comenzamos a construir un mundo que refleja esas mismas cualidades. La conexión entre nuestras decisiones y la creación de una realidad más justa nos lleva a una comprensión más profunda de la interconexión de todos los seres humanos. Cada individuo es parte de un todo, y nuestras acciones individuales tienen un impacto colectivo. Al abrazar esta interconexión, podemos cultivar una mayor empatía hacia los demás, lo que a su vez alimenta nuestra capacidad de actuar desde un lugar de compasión y justicia. El Salmo 58, por tanto, no solo es una crítica a la maldad, sino también un llamado a la acción. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras creencias y comportamientos pueden estar contribuyendo a la injusticia y nos insta a asumir la responsabilidad de crear un cambio. Este cambio comienza en nuestro interior, en la forma en que pensamos y sentimos, y se extiende hacia el exterior a través de nuestras acciones. Al adoptar una mentalidad de responsabilidad personal, podemos impactar tanto nuestro bienestar espiritual como la realidad que habitamos. En este contexto, el poder del pensamiento positivo, mencionado en el subtema 4, se convierte en una herramienta poderosa en nuestro viaje hacia la creación de una realidad más justa. Al cultivar pensamientos y actitudes que reflejen amor y compasión, no solo transformamos nuestra experiencia personal, sino que también influimos en el entorno que nos rodea. La conexión entre nuestro estado interno y el mundo externo se hace evidente. Al elevar nuestra vibración a través de pensamientos positivos, podemos contribuir a un campo energético de mayor armonía y justicia. A medida que nos comprometemos con esta responsabilidad personal, es fundamental recordar que el camino hacia la justicia no está exento de desafíos. A menudo, nos encontramos con la resistencia, tanto interna como externa. Sin embargo, es en estos momentos de resistencia donde podemos encontrar oportunidades para crecer y evolucionar. La autorreflexión y la toma de decisiones conscientes nos permiten superar estos obstáculos y seguir adelante en nuestro camino espiritual. Así, la responsabilidad personal se convierte en un vehículo para el despertar espiritual. Al reconocer el poder que tenemos para influir en nuestra realidad, comenzamos a liberar las cadenas del victimismo y a abrazar nuestro papel como creadores. Esta transformación no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también puede inspirar a otros a despertar a su propio poder y responsabilidad. Finalmente, la comprensión de nuestra responsabilidad personal en la creación de la realidad nos lleva a un espacio donde la compasión y el perdón pueden florecer. A medida que avanzamos hacia el subtema 6, es esencial reconocer que el verdadero despertar espiritual no puede ser alcanzado sin el cultivo de la compasión. La ira y el resentimiento, como se menciona en el subtema 2, pueden obstaculizar nuestro progreso y mantenernos atrapados en un ciclo de dolor y separación. La compasión nos invita a trascender la ira y a abrir nuestros corazones hacia los demás, reconociendo que todos somos seres humanos en busca de amor y conexión. Cuando elegimos el perdón sobre la venganza, comenzamos a liberar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos de las ataduras del pasado. Esta liberación es fundamental para nuestro bienestar espiritual y para la creación de un mundo más justo y armonioso. En resumen, el Salmo 58 nos ofrece un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad personal en la creación de la realidad. Al reconocer el impacto de nuestras creencias y decisiones, podemos empoderarnos para actuar desde un lugar de amor y justicia. Este viaje no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el potencial de influir en el mundo que nos rodea. Y así, mientras nos adentramos en el papel de la compasión y el perdón, nos preparamos para un despertar espiritual que trasciende la ira y la venganza, abriendo las puertas a un futuro lleno de esperanza y conexión. El Salmo 58 es una poderosa invocación que no solo denuncia la injusticia, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. En este contexto, el subtema de la trascendencia de la compasión se vuelve particularmente relevante.
La compasión, entendida no solo como un sentimiento, sino como una acción y un estado de ser, se presenta como una de las respuestas más poderosas a las injusticias y las maldades que se describen en este salmo. Cuando reflexionamos sobre la crítica a la maldad en Salmo 58, es inevitable que nos enfrentemos a la ira y al deseo de venganza que pueden surgir en nuestro interior al contemplar las injusticias del mundo. Sin embargo, el Salmo nos desafía a trascender estas emociones destructivas y a adoptar una postura más elevada, la compasión. La compasión no es simplemente una respuesta emocional. Es un estado de conciencia que nos permite ver más allá de nuestras propias heridas y reconocer el sufrimiento en los demás. En lugar de ver a los malvados como enemigos a ser destruidos, la compasión nos invita a verlos como seres humanos que, al igual que nosotros, están atrapados en sus propias luchas y limitaciones. Desde la perspectiva de la biología de la creencia, nuestras emociones y pensamientos se entrelazan con nuestra experiencia de la realidad. La ira y el resentimiento, al igual que cualquier emoción negativa, generan un campo energético que puede impactar no solo nuestro bienestar espiritual, sino también nuestro estado físico. Estas emociones nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento y separación, alimentando una visión del mundo en la que la justicia parece inalcanzable. En contraste, la compasión nos ofrece un camino hacia la sanación. Al optar por la compasión, comenzamos a liberar el peso de la ira y el resentimiento, permitiendo que nuestra energía fluya en una dirección más positiva y constructiva. Este cambio de energía no solo transforma nuestra experiencia interna, sino que también influye en nuestras relaciones y en el entorno que nos rodea. El Salmo 58 nos recuerda que la justicia divina no se manifiesta a través de la venganza, sino a través de la restauración y el perdón. En este sentido, la compasión se convierte en un acto de resistencia contra la maldad. Al negarnos a ser consumidos por la ira, elegimos un camino que promueve la paz y la armonía. Esta elección no solo tiene un impacto en nuestro bienestar espiritual, sino que también crea un efecto dominó en la comunidad y en el mundo. La compasión tiene el poder de transformar la realidad, de crear un espacio donde la justicia puede florecer. La práctica de la compasión no es fácil, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen injustas o dolorosas. Sin embargo, cultivar este estado de ser requiere una autorreflexión honesta. Debemos mirar hacia adentro y examinar nuestras propias creencias sobre el perdón y la justicia. ¿Qué significa realmente perdonar? ¿Es una renuncia a la justicia, o es, de hecho, una forma más elevada de buscarla? Al cuestionar nuestras creencias, podemos encontrar nuevas formas de abordar el sufrimiento y la injusticia, tanto en nosotros mismos como en los demás. Asimismo, el Salmo 58 nos invita a reconocer que todos estamos interconectados. El sufrimiento de una persona afecta a la comunidad entera. Cuando elegimos la compasión en lugar de la ira, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también contribuimos a la sanación colectiva. Esta comprensión de nuestra interconexión nos lleva a un despertar espiritual profundo. En lugar de ver a los demás como adversarios, comenzamos a verlos como compañeros en este viaje humano. Esta transformación de perspectiva es fundamental para crear un mundo más justo y compasivo. La compasión también nos ofrece una forma de trascender el ciclo de retribución que a menudo caracteriza nuestras respuestas a la injusticia. En lugar de buscar venganza, podemos optar por la comprensión y el perdón. Esto no significa que ignoramos o minimizamos el daño causado, sino que elegimos no permitir que ese daño defina nuestra respuesta. Al hacerlo, reclamamos nuestro poder personal y creamos un espacio para la verdadera justicia, que es la restauración de la dignidad y la humanidad de todos los involucrados. En un nivel más profundo, la compasión nos conecta con nuestra esencia divina. Nos recuerda que somos seres de luz, capaces de amar y de sanar. Este reconocimiento es crucial para nuestro bienestar espiritual. Cuando operamos desde un lugar de compasión, nos alineamos con una frecuencia vibracional más elevada que nos acerca a la divinidad. Esta conexión espiritual, a su vez, nos proporciona la fuerza y el coraje necesarios para enfrentar las injusticias del mundo con amor y no con ira. El Salmo 58 nos desafía a ver la maldad no solo como un acto a ser castigado, sino como una oportunidad para ejercer nuestra compasión. Al hacerlo, transformamos nuestra comprensión de la justicia divina.
En lugar de esperar que la justicia se imponga desde afuera, comenzamos a reconocer que la verdadera justicia nace de nuestro interior, de nuestras elecciones y de nuestras acciones. La compasión se convierte en un principio rector que no solo guía nuestro comportamiento, sino que también moldea nuestra percepción de la realidad. En este sentido, la trascendencia de la compasión se convierte en un acto de creación consciente. Al optar por la compasión, estamos eligiendo crear un mundo donde la justicia y la paz puedan prevalecer. Esto requiere un compromiso constante con nuestra propia evolución espiritual y un deseo genuino de ver a los demás prosperar. La compasión no es un acto aislado, es un modo de vida que transforma nuestras interacciones y nuestro entorno. En conclusión, el Salmo 58 nos ofrece una crítica profunda de la maldad y la injusticia, pero también una invitación a trascender estas emociones destructivas a través de la compasión. Al adoptar este enfoque, no solo mejoramos nuestro bienestar espiritual, sino que también contribuimos a la creación de un mundo más justo y armonioso. La compasión es un poder transformador que nos conecta con nuestra humanidad compartida y nos impulsa hacia un despertar espiritual más profundo. En esta comprensión, encontramos la verdadera esencia de la justicia divina, que se manifiesta en el amor, el perdón y la restauración. Así, al practicar la compasión, nos alineamos con la mayor verdad de nuestra existencia. Somos seres de luz, destinados a brillar y a sanar en un mundo que anhela justicia y paz.